Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista de IRB Audífonos. Hoy nos encontramos con Bastián Castillo, nuestro fonoaudiólogo de IRB Valparaíso. Y nos encontramos aquí hoy porque vamos a conversar respecto a un tema que, bueno, quizás aún nos queda bastante por seguir avanzando, ¿no es cierto, Bastián? Pero que de todas formas, igual es bueno que ya vayamos tomando cierta conciencia sobre esto, que es la accesibilidad auditiva. Y vamos a conversar sobre esto en dos distintos planos, por decirlo de alguna forma, en la casa y en la ciudad. Porque las personas con discapacidad auditiva, obviamente, no se quedan siempre en la casa, necesitan hacer trámites, necesitan moverse por la ciudad, y también en ese entorno tienen que valerse por sí mismos y poder desplazarse como lo haría cualquier otra persona. ¿No es cierto, Bastián? Bueno, sí. Dada esta larga introducción, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? No, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien también. Qué bueno, me alegro. Bueno. Sí, es un tema bastante interesante y creo que a todas las personas les va a servir también, porque no se habla mucho de esto tampoco. Entonces, es como una buena instancia para que también puedan conocer un poquito sobre qué es la discapacidad auditiva y todo relacionado a ella. Exactamente. Entonces, para que ya vayamos entrando un poco en el tema y para contextualizar, me gustaría preguntarte cómo se ve deteriorada la comunicación de una persona con mala audición, por decirlo entre comillas, y qué impactos puede tener esta situación emocionalmente para la persona con discapacidad auditiva. Es un tema súper complejo lo que es la disminución auditiva o la totalidad de la pérdida total de la audición en las personas, porque afecta obviamente en todo rango de edades, pero básicamente y principalmente en lo que son las actividades de la vida diaria de las personas. Por ejemplo, una persona que tenga una disminución auditiva en el aspecto laboral, quizás lo más probable es que esa persona ya no pueda comprender bien ciertas indicaciones, no pueda comunicarse de manera correcta con sus pares. Por ende, han llegado muchas personas, por lo menos acá en el centro auditivo, donde dicen que se le han tenido que desvincular de la empresa por este mismo problema. Entonces ya ahí encontramos una afectación que es bastante grande. Lo otro también es la fluidez comunicacional, tanto por ejemplo a nivel social, con nuestros pares, en una reunión, en distintos lugares, porque claro, la persona que comienza a tener una pérdida auditiva tiende a pedir que por favor le repitan. Hay veces que las personas no son conscientes de su pérdida de audición y no entienden por qué él escucha, pero no comprende lo que se le está diciendo, siente que son muchas palabras y que al final no logra procesar todo eso. Por ende, ¿qué es lo que ocurre? Pequeñas microdiscusiones, tanto con personas externas como en la familia, y que van a generar ciertos problemas. Entonces, ¿qué genera todo eso? Que la persona se comienza a aislar. Claro. Y al momento de ir aislándose ya no quiere compartir tanto con su grupo familiar, porque claro, siente que por las mismas palabras que ellos nos dicen, sienten que están molestando, no quieren que le repitan tanto, no saben por qué le gritan. Entonces, cuando la persona ya, sobre todo la población adulto mayor, comienza como a aislarse, claro, ya comienzan a haber muchos problemas, tanto a nivel hasta cognitivo, como también a nivel emocional. Porque claro, comienza a retraer todo eso y al final comienzan incluso a tener ciertas depresión en algunos casos, y finalmente, claro, ocurre todos esos problemas. Entonces la pérdida auditiva en sí afecta totalmente lo que es la fluidez de la comunicación, y eso conlleva que emocionalmente la persona, claro, no se encuentre muy bien. Exactamente. Entonces, como para remediar un poco esta situación de aislamiento, ¿qué actitudes, conductas, acciones podemos tener o favorecen que la persona que tiene pérdida auditiva pueda sentirse más incluida, por ejemplo, dentro de su hogar? Esto te lo pregunto a propósito porque, por ejemplo, una situación que ocurre mucho es que la persona con pérdida auditiva pone el volumen de la tele, ¡pum!, al 80, al 100. Entonces, obviamente, todo en la casa, la primera reacción es gritarle: oye mamá, oye papá, baja la tele, etc. Es una situación que ahora, claro, nosotros la pintamos como un poco caricaturesca, pero en el día a día puede ser súper desgastante. Entonces, te vuelvo a repetir la pregunta, como qué actitudes uno puede tener
o en qué deberíamos basarnos como para que esta persona se vaya sintiendo un poco más incluida y como no reaccionar con el enojo solamente? Claro, bueno, igual sumando lo que tú me comentabas, también las personas, claro, muchas reaccionan así y es porque, claro, muchas no conocen la herramienta o qué tipo de, cómo yo poder ayudar a ese grupo de personas. Y claro, primero que todo, siempre hay que entender que una persona que tiene una pérdida auditiva lo está pasando mal, ¿ya? Entonces, claro, el enojo no serviría en este caso para nada, sino que agrava totalmente todo el problema en verdad. Entonces, como quizás acciones que deban tener la persona es que, claro, necesitan un poco quizás alzar más la voz, pero más que eso también es hablar un poco más lento, porque claro, acá a nivel cultural como país tendemos a hablar rápido y a hablar no articulamos muy bien. Entonces, claro, entender que quizá una persona con una disminución auditiva, todo ese sistema como de procesamiento ya no lo hace con la misma velocidad que antes lo hacía. Entonces, quizás hablar más lento a la persona, tratar de hablar un poco más fuerte, o si por ejemplo el usuario dice que escucha mejor por el oído derecho, por así decirlo, tratar de fomentar la comunicación a través de ese oído, cosa de ir como apoyándolo también. El tema de la televisión, lo mismo, claro, a nivel 80 es mucho y a la familia le molesta, pero también hay distintos tipos de dispositivos, como estos mismos audífonos con Bluetooth, que muchas familias lo han ocupado. Y claro, toman sus turnos para que la persona, por ejemplo, si quiere ver la televisión, ya ok, tú ves hasta ahora la televisión, te voy a colocar los audífonos, veamos qué tal. Esto obviamente si la persona no tiene algún tipo de ayuda auditiva o algo por el estilo. Entonces al final, claro, son como todas esas pequeñas cositas que van a ir haciendo el cambio, pero sobre todo lo que harto hay que tener es paciencia y comprensión también. Claro. Básicamente. Sí, la persona, claro, no lo está pasando muy bien, entonces hay que tratar de ayudarlo lo que más se puede y buscar la ayuda necesaria también. Claro, y tener alta paciencia, porque también hay muchas veces en donde el familiar es, entre comillas, porfiado y se niega un poco como a aceptar la situación y en el fondo hay que mantenerse firme ante esa situación como para decir, si en verdad sí te está pasando algo. Claro. Mi pregunta, la siguiente pregunta en verdad, tiene que ver con, por ejemplo, lo que comentábamos al principio, de que, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, mi papá, tiene pérdida auditiva, y una pérdida auditiva más o menos severa, qué sé yo noto que es más o menos fuerte, yo debería acompañarlo sí o sí a hacer sus trámites en la ciudad o andar por la calle, o siempre asegurarme de que vaya acompañado con alguien, o verdaderamente igual hay mucho riesgo en que la persona lo haga por su cuenta. ¿Cómo, en el fondo es como cómo se vive esta situación cuando hay que salir de la casa? Porque ya en la casa uno está como con gente un poco más, entre comillas, de confianza, pero afuera no es. Claro, es súper complejo también porque idealmente, claro, mientras la persona no tenga un tipo de ayuda técnica o un audífono, por ejemplo, es importante acompañarlo a la calle porque, claro, hay que pensar que la persona tiene dentro de muchos sonidos, ya no lo está escuchando. Por ende, claro, la calle se vuelve un poco peligrosa también. Han llegado muchos usuarios que nos han dicho, pucha, ¿sabes qué? A mi mamá estuvieron a punto de atropellarla porque de verdad no escuchó la bocina. Y claro, y es porque la bocina vibra más o menos un sonido de tanta frecuencia, de tantos decibeles, entonces, claro, no logra escuchar y al final no es que la señora quería pasar porque sí, es porque de verdad no escuchó la bocina. Entonces, claro, para poder evitar todo ese tipo de cosas, al menos en la calle, tratar de acompañarlo. El tema también de los trámites, el tema de cómo ayudar yo a la persona que tiene una pérdida auditiva, se desconoce mucho. Entonces, claro, una persona quizás puede ir a un banco, puede ir a un supermercado y la persona que está detrás de la vitrina no va a entender que ella tiene una dificultad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Han llegado casos hasta de maltrato hacia la persona mayor porque, claro, no lo escucha y al final no entienden que al final es como un tipo de discapacidad, por así decirlo, que le cuesta bastante a la persona poder comunicarse. Entonces, claro, si va solo, ¿qué va a ocurrir? Que puede exponerse a malos tratos, a accidentes, y al final la persona lo va a pasar mal. Y esa no es la idea si es que estamos avanzando hacia un mundo o una ciudad totalmente inclusiva. Claro. Imaginemos,
por un minuto, ¿cómo sería esta ciudad accesible auditivamente? De una forma ideal, obvio, imaginando. Claro, pucha, para mí de manera súper personal, ¿cómo yo lo puedo ver? Es que una ciudad pueda como garantizar esta igualdad de acceso a todas las personas dentro de la comunidad en sí. Por ejemplo, si una persona tiene una pérdida auditiva y quiere ir al metro, que el metro tenga las facultades, por ejemplo, de tener direccionado todo bien, que haya un intérprete de lengua de señas, por ejemplo, en caso de que la persona tenga nula audición, tener ciertos lugares ambientados para que la persona pueda escuchar bien y tratar de como, claro, garantizar todo eso. Y en algunos países a nivel mundial se ha logrado y se está avanzando para allá. Entonces para mí es eso, como que el país en sí o la ciudad pueda garantizar el acceso a todas las personas sin discriminación, sin que una persona pueda sentirse como cómoda dentro de. Y ahora al contrario, aterricemos en la realidad. En tu opinión profesional, como Gran Valparaíso, ¿qué tan cerca estamos de eso? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Que no, a veces quizás, sí, pueden haber cosas que nos faltan, pero no sé, te dejo la pregunta. Yo creo que a nivel plano de Valparaíso, nos cuesta mucho todavía, porque claro, es simplemente ir quizás a lo más cercano que un metro. Claro, está todo direccionado, están las flechas, están las indicaciones. Pero es raro ver una persona que esté en un punto, diga, ¿sabe qué? Yo soy intérprete de lengua de señas, yo te puedo ayudar. O por ejemplo, en las mismas calles, los paraderos, hay personas que, bueno, los que usan audífonos, también a nivel de ciudad de Valparaíso, como el sonido en sí, la contaminación acústica, disculpa, ha aumentado demasiado. Entonces, claro, una persona tiene que ir como ajustando los audífonos de todas maneras, pero ya llega a un punto de escuchar cuál es el límite del audífono también. Entonces, claro, hay sonidos que inevitablemente la persona lo va a escuchar y van a ser demasiado fuertes porque la contaminación acústica cada vez es mayor. Entonces, y lamentablemente aquí en Valparaíso por lo menos ha aumentado demasiado dentro de los últimos 10 años por el aumento de micro, el aumento de automóviles particulares. Entonces es un problema bastante grande. Entonces yo siento que aquí a nivel plano de Valparaíso, claro, todavía nos falta, porque hay otras fundaciones, organizaciones que están tratando de llegar a todo esto, pero todavía estamos ahí. Vamos para allá, pero quizás muchos años más todavía. Y por ejemplo, ¿qué tipo de recursos deberían tener las ciudades como para ser consideradas más accesibles desde el punto de vista auditivo? Porque, bueno, tú decías, por ejemplo, esto del intérprete de lengua de señas, pero puede ser que la persona o el adulto mayor, por ejemplo, no sepa. Entonces, pero sí tiene el audífono, pero recién lo está usando y está en ese proceso en donde el cerebro se está adaptando, entonces todavía no escucha bien, porque toma tiempo esto. Entonces, ¿qué recursos pueden tener las ciudades como para ser más accesibles? Sí, por ejemplo, bueno, hay un sistema súper bueno que por lo menos se están implementando en Europa. Acá en Chile yo por lo menos personalmente desconozco si hay, y si lo hay, fantástico, que es un sistema que se llama bucle magnético, que es un sistema como un tipo de cajita. Una caja que se colocan, por ejemplo, bucle magnético. Es como una caja que en verdad se colocan en anfiteatro, en cine, metros, paraderos, ¿cierto? O en la misma oficina donde una persona se tenga que ir a atender. ¿Y qué consta esto? Que es una cajita que, claro, se conecta con un audífono y todo el sonido lo empieza a captar y elimina todo como el sistema de ruido de fondo. Y toda esa señal lo va a detectar el audífono de la persona. Claro, el audífono debe tener como un programa especial que se llama bobina telefónica o programa T, que en algunas veces también se conoce, que la gran mayoría de los audífonos lo tienen. Entonces, claro, esto es como conversar en este caso con el médico que le colocó la ayuda auditiva, ¿cierto? Y conversar eso que, pues si podemos adaptar, si el audífono tiene eso para poder como recibir este tipo de ayuda. Y claro, acá en Chile no desconozco por el momento si es que está, pero en otros países se está implementando y eso ayuda mucho en lo que es la comunicación. Porque claro, hay mucho ruido de fondo y el habla en ruido es bastante compleja, sobre todo las personas con pérdida auditiva. Entonces ahí quizás sería como un tipo de ayuda que podríamos entregar a ellos.
Solamente para... Aparte de- Sí, pues, obvio, pero solamente para ver si te entendí bien. Entonces funciona como por Bluetooth, por decirlo, de alguna forma. Claro, onda más que nada porque Bluetooth es como una onda magnética que comienza como a captar el audífono mediante el programa en Ah, especial, que como se conecta ya. como con micrófono, Ah, ya. por así de armarlo. Entonces, claro, Perfecto. es algo mucho más complejo, pero básicamente es como eso. Y al final, ¿qué es lo que genera? Que el ruido de fondo se desaparezca un poco y se enfoque más en las palabras de las personas. Claro. Y además que la mayoría de los audífonos ya vienen incorporados con un programa para poder enlazarse, Claro. entonces no hay tanto No debería ser problema. un problema. Pero claro, y más allá obviamente de todo eso, pueden haber muchas cosas más que pueden como garantizar. Ujú. Pero por mientras, por ejemplo, si yo soy un funcionario bancario, no sé, o trabajo vendiendo tickets o tarjetas en el metro, o cualquier cosa, y viene una persona con pérdida auditiva, un abuelito, una abuelita, y notoriamente yo le explico 1, 2, 3 veces y no me escucha, no me entiende. Tengo la fila de las personas que me están esperando. ¿Qué puedo hacer? En el fondo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué recursos le podemos dar nosotros ahora como IR a las personas para que en el fondo tengan herramientas para lidiar con este tipo de situaciones? Claro, bueno, en varios lugares también se está implementando que si una persona tiene dificultad auditiva y claro, ocurre esa situación de que, pucha, le estoy hablando y ya tengo una fila atrás y está costando bastante, a estas personas en ocasiones se las llevan a otro lugar, como otro tipo de oficina, donde puedan comunicarse de manera más amena con la persona. Porque claro, hay veces que quizás la persona entiende, escucha, pero está captando más los ruidos de fondo. Por ende, si estamos en una sala donde quizás está aislada, no haya tanto ruido y que sea como especial para este grupo de personas, cambiaría totalmente la comunicación. Entonces quizás la persona, más que hablar fuerte, lo que necesita es hablar un poco más lento, más calmado, y ahí la persona le va a entender. Entonces, claro, se puede tener ese tipo de ayuda, pero claro, todo eso va en verdad a la educación que uno puede entregar hacia diferentes tipos de empresas, personas, a nivel como global. Claro, pues tampoco es algo que requiera, digamos, un presupuesto tan elevado, simplemente No. que con la persona a un lado Es donde no como- haya tanto ruido, entre comillas. Como yo lo digo, es como básicamente tener las ganas de querer ayudar. Básicamente es eso. De todas formas, lo más importante siempre como para partir en el camino, digamos, de la solución auditiva es hacerse un chequeo auditivo, ¿no es cierto? O sea, Claro. Sí, para poder totalmente. saber dónde uno está, ¿o no? Un Claro, poco eso. porque hay muchas personas que no se dan cuenta que tienen esta pérdida auditiva y la familia les dice, no, oye, pero si tú tienes, no, y a veces, claro, llegan a caer en que son un poco porfiados, por así llamarlo. Pero es porque de verdad ellos no se dan cuenta. Entonces, la primera instancia para que ellos puedan concientizar que de verdad necesitan una ayuda, de que de verdad algo está ocurriendo, es el chequeo auditivo. Y lo bueno Claro. es que del chequeo auditivo es que, claro, podemos detectar esta disminución auditiva y mientras antes se detecte, el pronóstico va a ser mucho mejor. Claro. Entonces, claro, la idea es que apenas cualquier sospecha, como hablábamos anteriormente, si vemos que un familiar mío está escuchando la tele en volumen 80, ya me debo preocupar. O si ya le tengo que repetir muchas veces las palabras, ya algo está ocurriendo, no es normal que eso ocurra en ciertas ocasiones, así que claro, algo pasa, trato de buscar la mayor solución y también uno educarse en cómo poder ayudar. Y eso, claro, dentro del lugar del chequeo auditivo, eso se conversa. La idea es que todos nos ayudemos en sí para poder mejorar la calidad de vida de la persona. Exactamente. Entonces, desde ya, dejamos a todas las personas que están viendo este video, que si tienen familiares, amigos, o incluso, no sé, si por ejemplo uno trabaja en un lado y ya se da cuenta de que hay una persona que recurrentemente va y hay como problemas de comunicación por esto mismo, a que se hagan un chequeo auditivo con nosotros. Claro. Acá en Valparaíso, en Almirante Señoret, está ubicado el centro auditivo de IRB, en donde el chequeo auditivo no tiene costo, y también en Providencia, Avenida Nueva Providencia 1881, piso 8. Claro.
Exactamente, y bueno, yo también dejar los invitados sumando tus palabras porque es algo bastante importante, creo yo a mi punto de vista, y que va a ayudar mucho a las personas. Acá obviamente como equipo lo vamos a estar apoyando, siempre vamos a estar respondiendo a todas sus consultas, y la idea es que todos nos eduquemos porque no es un tema que se hable mucho y afecta bastante en el quehacer de las personas, sobre todo en el día a día. Exactamente. La verdad, bueno, esta es una de las ideas de hacer esta entrevista contigo, Bastián, que tú como fonoaudiólogo nos podías orientar mucho más a todas respecto a este tema, porque como tú bien dices, muchas veces hay mucha ignorancia y muchas veces lamentablemente eso se traduce en situaciones de discriminación. Entonces, justamente la idea es hacer esto. Así que ya pues, Bastián, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por tu tiempo, por explicarnos todo esto y poder conversar sobre este importante tema hoy día. Hasta luego. Sí, no hay problema. Hasta luego.